en diferentes historias, en múltiples contextos, cómics, manga, anime, en novelas de literatura. Podemos encontrar que hay cosas como los antihéroes, personajes en donde si bien no hacen lo correcto, pero tienen un cierto agrado y aprobación. Por ejemplo, Venom, Spawn, quizás los Dark Avengers. Y es precisamente con esta temática de superhéroes que podemos volver a ver el ejemplo reciente de el webcomic en colaboración con Wan y Murata respecto de lo que es Might Más. Jugar con este aspecto de que las apariencias engañan es propio de este autor, ya que lo podemos ver con Mob Psycho 100, este personaje que al igual que Saitama se ven como simples, normales, incluso se pueden diferenciar de los otros personajes por su estética anti-cool, si lo podemos llamar de alguna forma. Esto se rompe al ver, por ejemplo, Sonic contra Saitama. El mismo se ve más aerodinámico, más incluso superheroico. Pero bueno, regresando al punto, es precisamente este juego de las apariencias en donde hoy en día está peleando contra lo voy a llamar Baki payaso Baki, no lo sé, me recuerdo a ese cabrón porque está bien mamado y aparte se puso loco. No tanto como el Yujiro, pero yo creo que hay más o menos. El punto es de que está este payaso y en medio de la pelea se puede revelar su verdadera identidad, que independientemente de si es o no es por una cuestión personal, porque podría explicarlo, pero eso no me gustaría para esta situación, para este video. Lo que sí puedo decir es que es precisamente en un descuido en donde se revela al mundo su verdadera forma, esta forma grotesca, casi asquerosa y que da miedo, monstruosa. Y de haber salvado a las posibles víctimas en aquel parque de, diversiones que pudo haber sido un cementerio, pasan a apedrearlo, a abuchearlo y todo esto deriva en que incluso la asociación de héroes termina por desasociarse, de el patrocinio de este superhéroe. El corte de cuadro termina cuando tanto Saitama como a Might Más salen de la escena en un brinco, perdiéndose a lo lejos. Sin perder tiempo puedo decir que la masa es estúpida. El grupo de gente que conforma una sociedad a veces es muy volátil, tanto como la opinión pública con las noticias falsas o uno como persona individual tiene muchos prejuicios. Ahora con una aglomeración de personas en una sociedad, eso se aumenta de forma exponencial. Regresando a la temática de superhéroes, esto lo podemos encontrar a todas partes y a todas luces en cualquier historia de Batman. Por ejemplo, él sí tiene el manto de antihéroe y muchos lo quieren y lo aprecian, pero en la opinión pública es un criminal, es un vigilante, es alguien que no merecería realmente una consideración. Esto lo podemos ver en muchos cómics de Frank Miller, por ejemplo, o en concreto en El Retorno de El Caballero Oscuro, ¿no? Por ejemplo, para ilustrar, ¿no? Quedó muy bien en la película animada. Pero ya mencioné a Batman y ya mencioné, este caso de One Punch Man. Haremos un pequeño análisis de este tipo de situaciones con distintos personajes a lo largo de, todo tipo de medios, cómics, manga, ya se mencionó, en la cultura general, si lo podemos llamar de alguna forma. En este primer puesto podríamos nombrar a alguien de Marvel, alguien muy conocido y también amado y odiado. Podemos mencionar a Ben Grimm, la Mole.
De hecho, este personaje ha tenido mucha aceptación y muchos complejos en distintas historias, en distintas adaptaciones, pero el luchar contra la crítica social, es decir, que te juzgan por tu apariencia, independientemente de, pues, si eres bueno o malo, es algo que él recibió desde el primer momento, y esto lo podríamos ver, por ejemplo, en la primera adaptación que se hizo a principios del 2000. En segundo lugar, podemos tener a la protagonista de El Castillo Vagabundo, Sophie. De hecho, la película puede tener múltiples interpretaciones, desde, este complejo de la edad respecto de la madurez, pero esencialmente también es una crítica o una alegoría a esta situación de la apariencia. Pese a que ella es una joven, tiene esta apariencia de una adulta mayor, es muy notable el hecho de cómo la tratan, y eso se ve reflejado un poco al inicio, que posteriormente se va dejando de lado. De hecho, podríamos lidiar con ese tipo de aspectos toda vez que Hop en determinado momento pues le menciona ese aspecto, ¿no? La ve tal cual es, independientemente de su apariencia. Y bueno, aquí entra un apartado un tanto más suave, pero de hecho toda esta película se trata precisamente de eso, y es la historia del jorobado de Notre Dame. Quasimodo no solamente le bastó sentir esta situación, sino también en la segunda parte. Y podemos resaltar también lo mismo, solo que aquí es un poco más pesado por el hecho de que toda la población quería lincharlo simplemente por el hecho de considerarlo un monstruo. Así que, basado en que es un contexto, entre comillas, un poco más real a comparación de los demás puestos, también es digno de mencionarse. Para el cuarto lugar podríamos poner al protagonista de Ore Monogatari, esta historia que en su momento me sacó más de una carcajada y que para ser un shoujo no está tan mal. Takeo es la viva imagen de, entre comillas, juzgar apariencias, pero va en total concordancia con lo que tienen que reflejar, es decir, el hecho de apariencias, juzgar mal, y realmente el sujeto a comparación de los otros protagonistas pues no es muy bien parecido, es decir, sí van en tono con lo que quieren dar en cuanto a su mensaje. Por ejemplo, aquí lo podríamos comparar con el protagonista de Toradora, en donde, al igual que este último, pues sufrían de ese aspecto de tener una apariencia intimidante, pero a comparación de el protagonista de Toradora, el otro sujeto pues realmente sí era feo. Creo que el siguiente lugar sería para los X-Men, es decir, de hecho la historia trata de eso, era una alegoría a las personas discapacitadas o un cierto sector rezagado, ¿no? Y en este caso podemos ver que independientemente de si son buenos o malos, la sociedad humana en esta propuesta, porque abarca tanto cómics como películas como series de televisión, este aspecto de simplemente odiarlos, por existir, por respirar, sin antes conocerlos, es como diría Shrek, me juzgan sin antes conocerme. Que de hecho podríamos mencionar a este último como algo honorífico, un lugar especial. El siguiente viene de un manga. Se estrenó su serie, si no mal recuerdo, el año pasado, en donde se le puso el nombre de Daniel Park, pero originalmente era Park Jun-soo, y estoy hablando del protagonista de Lupins. Precisamente también habla de este tema, solo que aquí se aborda desde esa supuesta gordofobia que existe o que se quería resaltar, este hecho de poder cambiar de cuerpo, en donde el primero que tiene es evidentemente uno nada favorecido por su genética, y en esta sociedad, a los ojos de las personas, pues no es nada agradable. Lo podemos ver desde el minuto cero, en donde es maltratado y buleado por sus compañeros, y cómo cambian las situaciones cuando es hermoso en el otro cuerpo y encaja muy bien en una sociedad plástica que lamentablemente está en todas partes, en todos los niveles.
La última mención sería para la protagonista de Beautiful World, Jae-ji. Esta película coreana de animación muestra el claro ejemplo de una sociedad en donde sí hay estándares de belleza, en donde realmente afecta tanto a una persona que tiene esta repercusión. Es decir, antes de mirar el interior de las personas, podríamos simplemente juzgar, ¿no? Concretando con el inicio de el video, A Might Más realmente ayudó a la sociedad. De hecho, su intención de alguna manera era preparar a Saitama para dejarle su lugar. Que bueno, en un aspecto muy altruista del calvo con capa, le dijo no tienes por qué lidiar con esto. Y bueno, supongo que cuando cortan el cuadro de escena y salen de él, probablemente habrá un momento muy emotivo en donde le menciones, sabes que ser un héroe no implica pues realmente que te juzguen por tu apariencia.